Muy buenas tardes a todos mis estimados, espero que se encuentren muy bien, espero que el Señor les continúe bendiciendo hasta el día de hoy abundantemente. Bueno, hoy estamos lunes, un lunes más de lecciones, estamos todavía con el curso de Teología Sistemática 1, ya hoy estamos básicamente la siguiente semana, si el Señor nos presta la vida, finalizamos lo que es el curso de Teología Sistemática 1 y con este estaríamos ya cerrando lo que corresponde al año 2024 y si el Señor lo tiene a bien, ¿verdad? Si el Señor lo tiene a bien y nos presta la vida para lo que resta de este año y para iniciar el siguiente, si está dentro de su voluntad, dentro de sus planes, que estemos aquí, pues iniciaremos el siguiente año con los siguientes cursos, ¿verdad? De lo que corresponde de la escuela bíblica Berea. Entonces, esperemos este, poder seguir aprendiendo todos juntos, ¿verdad? De todo lo que es el Señor, de que el Señor nos esté instruyendo, porque recordemos que quien nos enseña y quien nos instruye es el Espíritu Santo, no es un hombre, no es un pastor, es el Espíritu Santo. A pesar de todo esto, el Espíritu Santo a Dios le ha placido utilizar hombres y mujeres para enseñar, para llevar el Evangelio, para predicar, para todo eso. Nosotros solamente somos instrumentos, somos vasos donde se deposita la presencia hermosísima del Espíritu Santo, porque nosotros no somos perfectos, somos hombres, somos seres humanos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, fallamos y generalmente pecamos, incluso ofendemos, pero bueno, esa es la misericordia del Señor que nos permite hoy estar aquí y ser un instrumento solamente para poder enseñarles lo que ya el Señor desde la eternidad tenía preparado y para los estudiantes, los alumnos de la escuela y a todos aquellos que nos escuchen en las plataformas como YouTube, etcétera, pues es cuestión de ponerle bastante empeño a esto. Tenemos que tener un corazón enseñable, no podemos ser, por así decirlo, gente eh, que no estemos dispuestas al cambio, que estemos molestos por todo o que algo no, tenemos que estar dispuestos a siempre algo diferente de lo que el Señor quiera mostrarnos y enseñarnos y recordar, como dije, somos seres humanos y podemos equivocarnos. Si nos equivocamos y hemos fallado y hemos tal vez hecho daño o ofendido a nuestro prójimo, pues pidamos perdón, reconozcamos nuestros errores y continuemos en armonía como debe de ser. Bueno, la semana pasada ya habíamos concluido con una de las lecciones, si más no recuerdo, era terminamos con la ceguera espiritual, terminamos con la ceguera espiritual y vimos algo, algo a lo último que fue de Efesios 4:11 y bueno, ya si mal no recuerdo, ya todo lo que tiene que ver con el tema de bibliología, que son todos los temas que estábamos viendo anteriormente hasta la ceguera espiritual, todo tenía que ver con bibliología. Vamos a iniciar ahorita, ya para terminar lo que corresponde de hoy lunes. eh, Hoy vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver los dos temas de hoy, las dos lecciones de hoy tiene que ver o va titulado de esta manera: ¿qué debemos de considerar nosotros cuando nosotros estamos estudiando las escrituras? ¿Qué debemos de considerar cuando las estudiamos? Y aquí vamos a recordar parte, para los que ya llevaron hermenéutica 1, bueno, recordarán algunas cosas porque básicamente vamos a ver unos temas bastante interesantes con respecto a la hermenéutica hoy, en este caso. La siguiente semana, por cierto, vamos a terminar con las dos lecciones, que es teología propia y los atributos de Dios. Ahorita, como dije, vamos a ver esto que también corresponde a teología sistemática 1. Bueno, como dije, como subtítulo para aquellos que están anotando, que quieren apuntar y que están, bueno, que yo les recomiendo que sí apunten, es muy, pero muy importante apuntar.
y tener todo esto a la mano, porque como yo les había dicho en alguna ocasión a los alumnos en hermenéutica, si esto no lo practican constantemente se les va a olvidar. Entonces cuando vengamos a otros cursos ni siquiera van a recordar qué fue lo que vimos y ni siquiera van a saber a realizar ciertas o utilizar ciertas herramientas para poder eh, eh, estudiar e interpretar lo que dice la escritura, y podemos fallar. Entonces es importante que sí anoten. Si alguna persona tiene preguntas, en este caso de la congregación Comunidad Cristiana GOSEM, pues pueden escribirme, ¿verdad?, a mi número, o nos podemos ver y conversamos de aquellas dudas o consultas que tengan con respecto a la lección de hoy. Y si el maestro no tiene las respuestas, porque no las sabe, pues el maestro va a entrar a estudiar para buscar la respuesta de lo que está consultando la persona. Y de eso se trata. Siempre vamos a aprender, siempre vamos a tener que estudiar, estar leyendo, estar investigando, etcétera. Eso es necesario. Ningún cristiano de verdad que se diga ser cristiano puede quedarse estancado y abandonar cosas simple y sencillamente porque no le importan o porque piense que ya llegó a un límite o cree saberlo todo. No saben nada. Entonces las personas que llegan a esos puntos llegan generalmente, cuando llegan a la Biblia o quieren enseñar algo, generalmente cometen muchísimos errores por desconocimiento, no porque no tengan una buena voluntad. Puede que tengan muy buena voluntad y sean personas muy empunchadas en el sentido del evangelio y todo, pero eh, eh, si no se prepara, si no se estudia, si no llegan a un estudio serio y comprometido de la palabra, casi que me atrevo a decirle que un 100% de lo que vayan a hacer cometerán muchísimos errores doctrinales, en enseñanzas, en prácticas, en un sinfín de cosas, porque no tienen la preparación adecuada. Y no es que lo sepamos todo, como dije, si nosotros como tutores o maestros o incluso el mismo pastor o la pastora, si ellos desconocen algo, ellos tienen el deber, y yo sé que ellos lo hacen, el deber y la responsabilidad de ir a buscar la información para dar respuestas, porque a eso somos llamados, a dar respuesta a aquellos que quieran saber el motivo de nuestra fe y de nuestro caminar. Bueno, para no alargar más el tema, continuamos. Entonces, como dije la semana pasada, habíamos visto y terminamos con Efesios 4:11. Entonces, repito, para que anoten ustedes ahí en sus cuadernos, por favor, ustedes pueden apuntar como un subtítulo, van a poner que estudiar la palabra de Dios incluye los siguientes conceptos. Ahora, ¿qué tenemos que tener, ojo con esto, que tenemos que tener como considerado cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios? Vamos a ver eso, porque todo lo que vamos a hablar ahorita es para no fallar, para no equivocarnos. Recordemos que el hombre, nosotros, una vez que el factor humano entra a la Biblia es infalible, no tiene errores, es inerrante. Pero en el momento que entra el factor hombre, el factor humano, la probabilidad de fallar es inmensa, es tremenda. Es en el momento que el hombre entra, el error ya está de frente. Entonces, por eso hay que prepararse. Entonces, ¿qué tenemos que tener considerado cuando estudiamos la palabra de Dios? Justamente para no fallar. Ok, es decir, nosotros, como dije, no somos infalibles, pero los consejos que vamos a ver en esta clase en particular y en la siguiente, primero Dios, nos va a enseñar a saber cómo debemos organizarnos, en qué debemos de poner atención, en fin, una serie de cosas para poder evitar en lo máximo posible el error o el fallo. Entonces, van a anotar, por favor, como punto número uno A, o como ustedes quieran anotarlo, van a apuntar como número uno, se los voy a dictar así de esta forma. Punto número uno: estudiar significa que tenemos que entender cada palabra en su sentido gramatical histórico. Repito, estudiar significa
que tenemos que entender cada palabra en su sentido gramatical histórico. Repito una vez más. Estudiar, punto 1, estudiar significa que tenemos que entender cada palabra en su sentido gramatical histórico. Aquí vamos a ver cosas que corresponden también a hermenéutica. No es hermenéutica como tal en su totalidad, pero vienen cosas. Entonces, para los que ya llevaron hermenéutica 1, van a entender ciertas cosas. Ya para el siguiente año, si el Señor lo permite, que vamos para hermenéutica 2, vamos a ver más claves gramaticales y un sinfín de cosas que son muy importantes. Pero ahorita, por lo menos aquí, entender ciertas cosas. Ahora, ya si anotaron el punto número 1, entonces vamos a ver, para que entendamos esto. El método correcto para estudiar la Biblia, pongan mucha atención, se llama literal gramático histórico o gramatical histórico, pero igual pueden ponerle de esa forma. El método correcto para estudiar la Biblia se llama literal gramático histórico. Este método es el que a nosotros nos permite estudiar fielmente la palabra de Dios, sin, ojo con esto, sin tener la mayor posibilidad o mucha posibilidad, ¿verdad?, de caer en errores. Por ejemplo, en el caso de los que, por ejemplo, en el caso del método, del método alegórico, este método alegórico, este método alegórico ha sido la razón, ojo con esto, ha sido la razón de muchísimas malas doctrinas y ojo, que todavía persisten, porque este método no se apega a lo que dice la escritura, a diferencia, en este caso, del método literal gramático histórico, sí se apega a lo que es la palabra de Dios. Bueno, ahorita nosotros vamos a estudiar este método. Nada más yo se los estoy mencionando porque les había dicho en algún momento que cuando nosotros vengamos a la palabra de Dios hay que estudiar cada palabra en su concepto gramatical histórico. Ahora, por favor, ahí en sus casas o en donde estén, por favor, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Aquí vamos a ver un ejemplo y va a ser interesante. Repito, Lucas 14, versículo 26. Ahí donde ustedes lo tengan, sea en una Biblia física o lo estén viendo en el celular, vamos a ver qué dice Lucas 14, 26. Dice de esta manera. Aquí está hablando Jesús. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede, ojo, no puede ser mi discípulo. Recordemos que el que está hablando aquí, como dije, es el Señor Jesucristo. Y veamos qué interesante. Si nosotros, por ejemplo, no consideramos el lenguaje en su contexto histórico, va a ser muy, pero muy probable que nos vayamos a equivocar. Por ejemplo, porque la palabra aborrecer, ¿esta palabra qué significa? Ahí donde ustedes están, medítenlo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esta palabra? Bueno, si ustedes tienen un diccionario, por ejemplo, bíblico, o incluso ustedes van a un diccionario común y corriente, probablemente les va a decir algo, pero si usted usa un diccionario bíblico y usted busca la palabra aborrecer, simple y sencillamente el diccionario te va a tirar y te va a decir que esa palabra significa odiar, así como tal. Ahora, mucha atención. Les pregunto, ¿de verdad o realmente el Señor Jesús nos está diciendo que debemos de odiar a nuestros padres, a nuestros hermanos y que nos odiemos a nosotros mismos? ¿Será eso? Ahora, o más bien la palabra nos dice que más bien, ojo, porque vea el contraste con esto. Primero, nos dice, realmente el Señor Jesucristo nos está diciendo que odiemos a nuestros padres, hermanos, y nos odiemos a nosotros mismos, cuando más bien la palabra dice que debemos amar y que honremos a los padres. Y es más,
a los demás hermanos. Pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Algunos muy vivillos, ¿verdad? Ateos, entre otros, ¿verdad? Que ignoran ciertas cosas, podría decir, ves que la Biblia se contradice, pero no, la Biblia no se contradice. Más bien, aquí Jesús también, la palabra nos enseña cuando me dice que yo debo más bien de amar, que debemos de amarnos a nosotros mismos. Si ustedes se fijan, si nosotros lo consideramos y nosotros estamos preparando, por ejemplo, un estudio y, por ejemplo, nosotros queremos darle un estudio o enseñarle la palabra de Dios a alguien y vamos y abrimos el diccionario, abrimos la palabra, nos va a aparecer la palabra, como dije, aborrecer significa odiar. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el problema? Que entonces tendríamos una doctrina equivocada, una doctrina errónea. Ahora, Luker, ¿por qué está diciendo eso? Simple y sencillo. Porque aquí aborrecer, simple y sencillamente, quiere decir que lo dejen en segundo plano o en tercer lugar. O eso es lo que significa. Es decir, Jesús no quiere que se le deje a él en un segundo lugar o en un tercer lugar. Jesús quiere ser el más importante, es decir, cuando nos está diciendo la palabra, si alguno viene a mí, Jesús está diciendo, si alguno de ustedes viene a mí y no, y no, y no ama menos a su padre, en el sentido, no que usted no lo ame, sino de que si alguno tiene, por así decirlo, tiene en primer lugar a su padre, o en primer lugar a su madre, o en primer lugar a mujer, hijos y hermanas, y si tiene aún su propia vida en primer lugar, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Porque para poder ser discípulo de Jesús, tiene que ser Cristo el primero y el único. Pero en ningún momento dice que debemos de odiar y pelearnos con nuestros padres y abandonarlos y nuestras esposas y eso. No, no dice eso. Vamos a seguir viendo porque algunos se pueden quedar, se les puede hacer un cortocircuito. Entonces, por aquello, voy a avanzar. Ahora, dije que él no quiere que se le deje en segundo o en tercer lugar. Él quiere ser el más importante. Yo quiero que esto a ustedes, por favor, les quede bien grabado, porque esto tiene que ver con doctrinas y vamos a ver más adelante, obviamente con doctrinas, por ejemplo, las doctrinas reformadas, doctrinas calvinistas, y por qué caen en errores tan graves. Y es por esto que no interpretan la palabra en su sentido gramatical histórico. Y si nos vamos a ver, y si nos vamos a encontrar, y sí, perdón con eso, pero sí nos vamos a encontrar con muchas palabras en el Nuevo Testamento que no son, ojo con esto, lo que significan hoy, eran otra cosa. Incluso los traductores pudieron haber puesto esa palabra, pusieron la palabra aborrecer y la pudieron haber puesto de otra forma. Bueno, en fin, lo pudieron haber puesto de otra forma. Bueno, puede ser, pero también por muchas causas. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar cada palabra. Si realmente nosotros, ustedes y yo estamos queriendo enseñar lo más fielmente posible la Biblia, es de ella hay que estudiar cada palabra para ver qué es lo que significa realmente. Hasta ahí el punto número 1. Ahora, punto número 2. O el B. Se lo voy a repetir 3 veces para que los puedan anotar. Dice, punto 2. Recordar que debemos tener presente las figuras del lenguaje, ya que detrás de cada figura hay un significado claro. Repito, recordar que debemos tener presente las figuras del lenguaje, ya que detrás de cada figura hay un significado claro. Repito una vez más, recordar que debemos tener presente las figuras del lenguaje, ya que detrás de cada figura hay un significado claro. Ahora, ¿qué es esto de figuras del lenguaje? ¿Qué es eso? Bueno, todos nosotros, ustedes,
y yo y todo el mundo, a veces incluso sin saberlo, nosotros utilizamos figuras de lenguaje o figuras retóricas. Esto, esto quiere decir que hablamos en cierto modo, en cierta manera. Nuestras palabras a veces, o la gran mayoría de veces, no significan realmente lo que estamos diciendo, o de alguna manera, por ejemplo, nosotros vivimos, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Guadalupe, o algunos viven en Desamparados, otros viven en Puriscal, otros viven en Limón, etcétera. Bueno, en fin, la gente de Costa Rica. Nosotros tenemos la noción de ciertas expresiones que nosotros utilizamos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Si yo le digo a una persona que vive en algún lugar muy lejos y que tal vez no sabe ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas frases, digamos que yo voy y le digo a esa persona, mire, voy a ir a la fiscalía, voy a ir a levantar un acta, ¿verdad? Si yo digo eso, ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Creo que aquí por lo menos la mayoría podemos entender a lo que yo me estoy refiriendo. Ya sabemos que es levantar o a levantar un acta significa, para nosotros que lo entendemos, significa que vamos a hacer una denuncia, ¿cierto? Ok, vamos a hacer una denuncia. Pero si alguien, un ejemplo, esto es un ejemplo muy exagerado, pero si alguien que no está acostumbrado a este tipo de lenguaje, digamos el lenguaje así como de forma legal, por hablarlo así, y no está acostumbrado a estas figuras de lenguaje, a nuestra retórica, esta persona podría decir, qué bruto este tonto de Luker, ¿por qué va a tener que ir hasta San José? ¿Por qué no llama a una persona y que mejor alguien se la levante? O sea, esta persona probablemente puede interpretar que cuando yo digo que voy a ir a levantar un acta, está tal vez él por las figuras del lenguaje y tal vez él no está acostumbrado, tal vez él piensa o está en su mente haciéndose la idea, se lo está tomando de forma literal pensando de que yo voy a venirme hasta San José porque hay un papel o un acta en el suelo y yo la recojo. Entonces, él me va a decir a mí qué tonto, ¿por qué no va? Porque tiene que ir hasta San José. Mejor llame a una persona y que alguien se la levante. Porque yo dije, voy a levantar un acta. Entonces él interpreta que literalmente yo voy a levantar del suelo un acta. Y no es eso. Es voy a poner una denuncia. Ahora, entonces esta persona, de verdad, él va a pensar que voy a levantar un acta. Y estas son figuras retóricas. Y ojo con esto, hay muchas. Nos podríamos pasar hablando todo, de todo un montón y no nos daría ni siquiera para un audio, para nada, porque son un montón los que tenemos nosotros, por ejemplo, los ticos. Y yo quiero que cada uno de ustedes vea cómo estas figuras del lenguaje, es más, nada más, por ejemplo, cómo estas figuras están presentes en la escritura, en la palabra de Dios. Y ahí en el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, donde estábamos, vamos a pasar ahí mismo de Lucas, pero vamos a ver el capítulo 16. Por ejemplo, en este capítulo 16 creo que es muy conocido por todo el mundo, por muchos, la gran mayoría. Nosotros vamos a encontrar ahí la historia del rico y Lázaro. Ya esa historia o esa parábola de Jesús ya no la sabemos. Sabemos que muere de primero Lázaro, nos dice la palabra, pero dice que la palabra que después muere el rico. Y dice la palabra que luego ellos se encuentran ellos se encuentran allá, ¿verdad? En el lugar de los muertos. Obviamente el rico, dice la palabra, que está del lado del tormento y Lázaro está del lado en el seno de Abraham, de donde Abraham tiene paz y está con gozo. Entonces eso ya lo conocemos. Ahora, hay una serie, y aquí presten por favor mucha atención. Si ustedes tienen dudas, reitero, me pueden escribir, me pueden llamar y vamos a tratar de sacarlos de la duda si fuera el caso. Ahora, hay una serie de cosas y de palabras
que se usan aquí específicamente. Y, y el Señor nos está mostrando cómo ese mundo espiritual sí es real y sí existe como número uno. Si ustedes se acuerdan, el rico, dice la palabra de Dios, que está atormentado en una llama. Ahora, cuando muere el rico, van y lo entierran. Ahora, eso es verdad, ¿cierto? Van y lo entierran. Ahora, el cuerpo del rico, ¿en dónde está? ¿En dónde queda el cuerpo del rico? Obviamente está enterrado. Ahora, su alma y su espíritu, ¿dónde están? ¿Dónde nos dice la palabra que están? Bueno, la palabra nos dice que está en el Hades, está en el infierno, en el lado del tormento. Y hay fuego, en el lado del tormento, y hay fuego. Ahora, pregunto, ¿en realidad se está quemando? Necesito que esto lo analicen. ¿En realidad él se está quemando? ¿Será que sí se está quemando? Piensen bien, mediten bien esto, porque algunos me dirán, sí, sí se está quemando porque la palabra dice que ahí está atormentado en una llama. Bueno, no, le respondo, no. Luker, ¿por qué no? Porque no se puede quemar el alma y el espíritu. Pongan atención. No se puede quemar el alma y el espíritu. Pero, ojo con esto, la asociación de ideas, es decir, lo que el rico ha aprendido es que él aprendió es que hay fuego, por lo tanto, hay calor y tiene sed. Pregunto, ¿tendría sed realmente? ¿El rico estaba con sed verdaderamente? La respuesta es sencilla, no. ¿Por qué no, Luker? Porque no tiene su cuerpo, el cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo de carne y hueso que nosotros tenemos, él no lo tiene. Pero escuchen esto, la asociación de palabras, la asociación de ideas está ahí. Es decir, su alma y su mente, o mejor dicho, nuestra alma y mente, cuando nosotros morimos, se van con nosotros cuando nosotros morimos. Eso es lo que sucede. La asociación de ideas queda. El alma y la mente, o nuestra alma y mente, se van con nosotros cuando nosotros morimos. Entonces, ¿qué dice él? Le dice, Abraham manda a Lázaro y aunque sea, moje su dedo y traiga una gota para que yo me refresque, perdón. No es cierto. Eso no pasa. Pero el rico, ¿qué hizo? Él asoció, de esta forma, él asoció las cosas, como lo dije ahorita. Él asoció porque él se va con lo que él conocía, con su mente y con su conciencia, con el alma. Y él asoció que hay calor, asoció que tiene sed, asoció que hay tormento, porque eso es lo que él se lleva a la idea, porque recuerden que el espíritu, el alma y el espíritu no se pueden quemar, no se destruyen, pero hay un tormento. Entonces, esto es normal. Ustedes, por ejemplo, yo no sé, por favor, ahí ustedes me escriben si lo saben o lo han escuchado. ¿Han oído hablar del dolor fantasma? Si ustedes lo han escuchado. El dolor fantasma, ¿qué es eso? Por ejemplo, si a mí me cortan una pierna al pie derecho, supongamos, mañana yo puedo amanecer o en una semana yo puedo decir, ay, me está picando el dedo pequeño del pie derecho. Eso no es cierto. No es cierto. Porque yo ya no tengo el pie, me lo cortaron. Pero la mente sí registra que yo tengo una pierna. Es decir, la mente no está esperando o no esperaba que a mí me cortaran la pierna. Entonces eso es a lo que le llaman el famoso dolor fantasma. Ahora, la mente dice, sí, tiene picazón en el dedo pequeño del pie derecho. O tiene dolor, si fuera el caso.
Eso es un dolor fantasma. El dolor fantasma es por la información que yo ya tengo en mi cerebro, que es lo que pasaba justamente con el rico y también con Lázaro, obviamente. Pero no nos hablan, pero no nos habla en ese sentido de Lázaro, ¿verdad? La palabra. Entonces, nosotros, nosotros pensamos que el rico era malo, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra mente cuando leemos la parábola y pensamos que el rico era una persona mala. Y en realidad no era tan malo. ¿Pero por qué dice eso, Luker? Bueno, porque él amaba a su familia, por ejemplo. Porque él le dice, Padre Abraham, haz que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos y los prevenga para que no vengan también ellos a esta llama, a este tormento. Es decir, el rico sí amaba a sus hermanos. El rico sabía que él ya no podía salir de ahí, él sabía. Pero, pero, pero él no quería que sus seres queridos fueran a ese lugar. Entonces veamos lo que dice o lo que le responde Abraham. En el verso 29 y 31, Abraham le responde. Abraham le dijo, de Lucas 16, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen, perdón, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oigan, muchachos y muchachas, esto es una gran verdad, porque ahorita yo le voy a decir cómo se llama, ahorita yo le voy a decir cómo se llama esta figura retórica, pero esto es una gran verdad. Imaginemos, por ejemplo, que Abraham dejara que salga Lázaro y se presente con los hermanos del rico. Ellos, los familiares del rico, no se hubieran convertido. Lo que ellos hubieran usado en la siguiente reunión, por así decirlo, ellos dirían, ¡ay! Se nos apareció un fantasma y nos dijo que creyéramos en la palabra de Dios. ¡Oh! Entonces, los hermanos y la familia del rico, el tema serían los fantasmas. No se convertirían a Cristo. Ojo, ahora serían de esos clarividentes y esos que andan hablando con muertos, se convertirían en ese tipo de gente. Ojo con esto. Lo único que tiene poder para convertir a la gente a Cristo es la palabra de Dios, la escritura. A esa figura retórica que les dije se le llama metonimia. Se las voy a deletrear para que la apunten. Esta figura retórica es metonimia. M-E-T, T de tomate, O-N-I-M-I y al final una A. Metonimia. Este es el nombre técnico para esta expresión cuando dice, o cuando dice la palabra, a Moisés y a los profetas tienen. Esa es la figura retórica. ¿Esto qué es? Es usar, ojo con esto, es usar el nombre de una cosa por un todo, en el cual hay una relación. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, Moisés y los profetas, ¿ustedes en qué piensan? ¿Ustedes qué se imaginan? Ustedes, no sé, ¿qué piensan cuando yo les digo Moisés y los profetas? Muy probablemente ustedes van a decir o piensan en los que están en la Biblia. Pues no es cierto. Bueno, eso es a lo que se le llama metonimia. Nosotros, acuérdense que tenemos que entender que hay figuras retóricas en la escritura que nos enseñan y nos dicen muchísimas cosas. Pero ojo con esto. Esto es una de las figuras, pero en la Biblia tenemos que tener presente que hay bromas, hay adivinanzas, hay ironías, hay sarcasmo, hay parábolas, en fin. Hay una serie de figuras porque Dios permitió y cuando Dios usó a los que escribieron la palabra de Dios,
A los que escribieron la Biblia, Dios les permitió a ellos que ellos usaran la forma del lenguaje. Dios lo permitió. Es decir, esto no es algo nuevo, esto no es nuevo. Si ustedes y yo vamos a la literatura secular, a cualquier libro, incluso secular, el libro que usted compre o que yo compre tiene figuras de lenguaje. Y nosotros las captamos súper bien, así al instante. Por ejemplo, hay simbolismos en la escritura, en la palabra de Dios, hay simbolismos. Y nosotros las captamos muy bien. Y esto se nos queda a nosotros tan grabado que por eso, o mejor dicho, Dios permitió que los escritores usaran estas figuras de lenguaje. Por ejemplo, alguna vez yo no sé si se los dije, pensemos en Isaías. Es un hombre súper ilustrado, muy ilustrado, un hombre muy preparado. Veamos, por ejemplo, su escritura. 66 capítulos, en eso se dividió el escrito de Isaías. Ahora, Isaías es muy rico en figuras. Oigan esto, en Inglaterra, por ejemplo, si ustedes quieren ir a estudiar letras, cuando usted va a estudiar letras allá en Inglaterra, los ponen o tienen que estudiar Isaías, porque Isaías está lleno de figuras retóricas, repleto, muy, muy rico es en figuras, de figuras retóricas, Isaías. Por ejemplo, Isaías dice que levantemos el vuelo como las águilas, nos habla de jardines, de arroyos, de torres, en fin, nos habla de una serie de cosas que a nosotros se nos quedan grabadas. Y esas figuras de lenguaje que se usa en toda la literatura también están ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que considerar, repito, para poder entender lo que dice la palabra de Dios y poderla enseñar. Nosotros tenemos que saber qué se está usando en la escritura para no irnos a equivocar con la doctrina, ¿verdad? Eso es importante, porque sí nos podemos equivocar. Somos humanos, somos hombres y nos podemos equivocar. Imaginemos algo como un acertijo o alguna adivinanza. ¿Y qué pasaría si ustedes se ponen a enseñar eso como una doctrina? Imagínense cómo van a quedar sus alumnos, todos patas para arriba, porque no saben lo que ustedes están enseñando. Imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado. Punto número 3. El punto número 3, igual se los voy a deletrear, voy a decirlo 3 veces para que lo puedan anotar. Punto número 3. Debemos leer perfectamente el contexto. Debemos leer perfectamente el contexto. Debemos leer perfectamente el contexto. Ahora, ¿qué es el contexto? Se los voy a decir de una forma súper sencilla, súper sencilla. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. Es decir, lo que está arriba y lo que está abajo del texto que estamos leyendo o estudiando, básicamente. Si estamos leyendo Mateo 5:15, ¿el contexto cuál es? Bueno, lo que está de primero es Mateo 15:1 en adelante. O, si fuera el caso, irnos hasta Mateo 14 para ver qué viene hablando desde Mateo 14 y lo último, leer todos los versículos del Mateo 5:1 hasta el puro final, o si continúa hasta el 6, hay que leerlo. Ese es el contexto, así de sencillo. Ahora, también, para que lo anoten, está el contexto inmediato, que es el que acabamos de mencionar. Ese es el contexto inmediato. Pero, no sé si lo sabían, pero hay un contexto remoto. Contexto remoto, como control remoto. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber el contexto inmediato, pero también, como dije, está lo que se le llama el contexto remoto. Yo no puedo enseñar nada si eso que yo estoy enseñando no está respaldado por el contexto remoto.
Es decir, que lo que yo estoy enseñando tiene que estar respaldado o tiene que ser respaldado por lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver, el contexto remoto es el que está más lejos. Incluso cuando se enseña, yo digo que veamos el contexto inmediato. Ahora, pero también está el contexto mediato y el contexto remoto. Repito, está el contexto inmediato, contexto mediato y contexto remoto. Ahora, aunque la palabra mediático, se usa hoy en nuestra época, en nuestro tiempo, para hablar de noticias, de cosas de televisión y de radio y cosas que tienen que ver por un tiempo, eh, cabe mencionar o cabe también usar el contexto mediático. Por ejemplo, voy a ir un poco lento, por ejemplo, si nosotros estamos enseñando la carta de Santiago, supongamos, el contexto inmediato de Santiago, ¿cuál sería? Todo lo que dice Santiago. Ese es el contexto. Sí, si yo estoy estudiando el contexto inmediato, ¿qué es lo que dice Santiago? Pues lo que dice Santiago es todo el contexto inmediato. Y si estoy leyendo Santiago 1, del 1 hasta el capítulo 2, yo tengo que ver todo el contexto inmediato. Ahora, el contexto mediato. Para mí, ¿qué es el contexto mediato? Lo que dice el Nuevo Testamento o todo lo que dice el Nuevo Testamento. A ver, si yo lo que estoy enseñando de Santiago, yo tengo que irme al contexto mediato que sería el Nuevo Testamento para saber si lo que yo estoy enseñando está respaldado por el Nuevo Testamento. Ahí espero haberme dado a entender el contexto inmediato. Si estoy en Santiago, estoy poniendo el ejemplo. Si yo estoy y quiero saber el contexto inmediato de lo que está hablando Santiago, yo tengo que leer todo Santiago. Pero si quiero saber el contexto mediato de lo que estoy estudiando de Santiago y quiero saber el contexto mediato, tengo que ver lo que dice el Nuevo Testamento en general. Ahora, si estoy estudiando Santiago y quiero conocer el contexto remoto, ¿a dónde me tengo que ir para estudiar el contexto remoto de Santiago? Para saber si lo que yo estoy enseñando lo respalda la Biblia. El contexto remoto es el Antiguo Testamento, es lo que está más lejos para ver si lo que yo estoy enseñando concuerda, porque es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver diferencias, porque sí las hay, pero es la palabra de Dios. Y ojo, yo tengo que enseñar lo que dice Dios, porque no hay dos dioses, como se decía antiguamente en el principio de la iglesia. Ojo, para el tercer siglo hubo alguien que enseñó, ojo con esto, alguien que enseñó que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que saber de lo que enseñamos. Está comprendido, por ejemplo, en la escritura de manera, por decir de alguna forma, de manera positiva, para poder enseñarlo y que ustedes y yo lo aprendamos. Dijimos que debemos de leer el título de ese tercer punto, que debemos de leer perfectamente el contexto en que un versículo o pasaje aparezca, porque de esa manera nosotros vamos o tendremos más luz para poder entender el significado. Recordemos que sacar un versículo de su contexto es un pretexto para manipular. Es decir, todas las personas que sacan el versículo o las palabras, porque hasta una sola palabra la pueden sacar del contexto, es para manipular, no es para otra cosa. Realmente estas personas no están queriendo enseñar con limpieza y con pureza de corazón, están manipulando.
Por ejemplo, uno de los grandes, no voy a decir quién es, obviamente, uno de los grandes predicadores, ve, y lo digo con ironía, así, entre comillas, mejor dicho, uno de los grandes predicadores de la televisión reconocido, y estoy seguro que ustedes incluso los han escuchado, que andan en esta onda de la televisión cristiana, que por cierto a mí no me parece. Un día en ese canal, en el canal cristiano que ustedes ya conocen, yo vi a este personaje y escuché y vi lo que estaba diciendo. Este hombre estaba empezando una predicación y él estaba utilizando un pasaje de Isaías y principalmente, no recuerdo bien cuál era, pero sobre todo un versículo, y él estaba diciendo que lo que él decía era la purititica verdad y que lo iba a comprobar con la Biblia. Yo me senté y hago ya no suave, yo voy a ver qué está diciendo, me traje la Biblia, lo mío y todo, ¿verdad? Bueno, en fin. Este hombre él decía que todos los habitantes de lo que es Israel en Palestina, en la Palestina antigua, que todos eran gigantes. Él decía que eso ya estaba probado, que estaba súper probado. Y él usaba un versículo de Isaías para decir, él decía, y Dios dice que a ellos no los van a asustar nunca, que decía el texto bíblico. Bueno, ¿qué hice? Traje la Biblia, me traje varias cosillas y empecé a revisar lo que él estaba diciendo. Oigan, nunca probó lo que él estaba diciendo o afirmando. Dijo tantas cosas así, pero de esas que la gente, se sorprenden y se vuelven locas, ¿verdad? Entonces, ¿la gente qué hizo? La gente se come ese tipo de mensajes, se lo comieron todo. Pero este hombre estaba diciendo mentiras. ¿Y saben qué? Estaba diciendo descaradamente mentiras, sabiendo que estaba mintiendo. Sacó de contexto algo para mantener a la gente diciendo, como para que la gente dijera, este hombre sí sabe, todos los demás están perdidos, pero él sí sabe. Ah, él sí sabe. Ok. Entonces, cuidado, nosotros debemos hacer lo que se llama técnicamente exégesis. Ya los que pasaron por hermenéutica, esto lo tienen que manejar al dedillo, que es extraer del pasaje la enseñanza. Eso es exégesis. Lo que este hombre, utilizó se le llama técnicamente eisegesis. Eisegesis. Quiere decir llevar al pasaje, o mejor dicho, hacer decir al pasaje lo que yo quiero. Por eso yo les digo que sacar de contexto un verso es un pretexto solamente para manipular. Y todo esto yo se los digo porque nosotros debemos de hacer siempre un análisis de lo que estamos oyendo. Nosotros no podemos ser oidores pasivos. Nunca podemos ser oidores pasivos. Yo tampoco, ojo con esto, no estoy diciendo que debemos ser activos y que nos va y que nos vamos a levantar, por ejemplo, de la silla en la congregación y pegar 4 gritos diciendo, no, suave, así no es esto y lo otro. No, no, yo no estoy diciendo eso. Obviamente está en la predicación. Ustedes tienen, y ojo, ustedes tienen, perdón, ustedes tienen y deben estar escuchando. Porque cuando yo digo, por ejemplo, oidores activos, quiere decir que ustedes deben estar que ustedes deben estar pensando si lo que yo digo, ahorita incluso lo que yo estoy hablando, si lo que yo estoy diciendo es cierto. Y lo que debe de estar llevando a lo que lo que usted ya conoce de la palabra de Dios. Eso es ser un oidor activo. Un error tremendo es únicamente que ustedes estén escuchando lo que yo les estoy diciendo y ustedes estén diciendo, ay, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso y ser un televidente es lo mismo. Es lo mismo. La televisión, ¿por qué es mala?
¿Por qué no es bueno verla tanto? Porque ver tanta televisión no nos deja pensar, porque ellos en la televisión te están diciendo o nos están diciendo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Un ejemplo, vean los anuncios. Coca-Cola, toma Coca-Cola, eso toma la gente feliz. Vayan, o los otros anuncios, vayan y compren cigarros. Los guapos fuman cigarros. O las mujeres guapas toman birra. Ya la gente está ahí asimilando todo lo que la televisión dice. Ustedes no sé si saben, pero a la televisión le llaman la cajita idiota. Pero la verdad, los babosos, y con todo respeto lo digo, los babosos son los que están viendo la televisión. Ahora, yo no estoy diciendo que no vean televisión, yo también veo tele, pero nunca debemos ser oidores pasivos. Es decir, viendo televisión o escuchando cualquier cosa de forma pasiva. Nosotros debemos estar haciendo juicios, porque eso es lo que nos quieren ellos quitar a nosotros, nos quieren quitar el que nosotros pensemos, que usemos el cerebro, que solamente podemos hacer lo que ellos nos dicen. Por ejemplo, los predicadores, manipuladores, eso es lo que no, le están quitando a la gente. Les están diciendo que piensen, no, no los están ayudando a pensar. Les están diciendo que piensen, que lo acepten todo lo que ellos dicen, porque ellos son el predicador y el ungido de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Tengan muchísimo cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Hay que tener cuidado con eso. En una ocasión, chicos, una persona de una congregación, es una persona de estos que admira el canal cristiano, de esos defensores del canal cristiano. Llegó y le comentó de un predicador a un amigo pastor. Y él le decía al pastor, ese admirador, le decía que el fulano que sale en la televisión es súper admirable, que es carguísima. Hasta que un día el pastor le dijo a esta persona, le dijo que le trajera uno de esos videos de ese pastor que él tanto admira, para escuchar una de sus predicaciones. Bueno, este hombre fue, grabó una de sus predicaciones, se la trajo al pastor, el pastor se puso a verla y escucharla, y el pastor en 10 minutos lo apagó. Ya había escuchado todo lo que podía, ya sabía todos los errores. ¿Qué hizo? Regresó y le dijo a este hombre, y le dice, observa esto, le puso el video. Él de nuevo le dijo, observa esto, y aquello, y le empezó a observar y le dice, ahora revise todo esto, revise lo que dice la escritura. ¿Saben qué le pasó a ese hombre cuando vio a la luz de la escritura todos los errores de esos famosos predicadores de televisión? Se le cayó de su gracia, se le cayó del altar ese predicador. Ojo, pero en 10 minutos. Y no porque el pastor sea súper fabuloso, el que vio todos los errores. Otro tal vez pudo haberlo descubierto esos errores tal vez en 5 minutos o en menos. El problema, repito, no es cuánto tiempo tarde en ver eso. La cuestión aquí es que tenemos que oír, tenemos que juzgar. Puede ser que esta persona puede tener en su congregación, en su iglesia, puede tener 9,000, 10,000, 15,000, los que ustedes quieran. Eso no quiere decir que es un buen predicador. Eso quiere decir que mucha gente lo sigue. Por eso, por eso, a que él sea apegado a la escritura, hay un abismo de distancia. Por eso nosotros no debemos de ser pasivos, debemos de ser activos. Aquí está, por ejemplo, el hermanito Luker, ¿verdad? Que el hermanito Luker se equivoca, ¿verdad? También es un ser humano, enseñándoles a ustedes en unas clases. Y Luker es una eminencia. Entonces, como es Luker, entonces hay que escuchar sin pensar. No, para nada. No porque sea Luker, porque Luker se equivoca. Luker puede decir hoy una cosa y mañana puede decir otra. Porque soy un hombre, me puedo equivocar.
Yo me puedo descocherar, como decimos popularmente. Por eso, en el momento en el que yo estoy enseñando, ustedes pueden levantarse, ustedes pueden escribirme, ustedes pueden, cuando nos vemos, ustedes pueden hablarme y de preguntarme y decirme, Luker, eso que usted está diciendo, eso que dice la Biblia, pues no es así, no es así. Y si no es así, pues yo tengo que reconocer que eso que ustedes me están diciendo es verdad. Porque si no, entonces yo me consideraría perfecto. Y no es así. Ahora, eh, esto nos sirve. Ahora, esto nos sirve para analizar y para pensar. Lo que voy a leer a ustedes ahorita, y yo quiero que lo apunten, pero antes quiero que sepan, esto que les voy a leer viene en el catecismo de la iglesia católica, obviamente, ¿verdad? Esto es un artículo que ellos, o les voy a pedir de verdad que lo escriban, porque yo quiero que ustedes lo analicen y yo quiero que me digan en dónde se encuentra el error. Y vamos a ver otros pasajes porque los vamos a analizar. Obviamente, todos dicen que se apoyan en la Biblia. Ustedes van a escuchar cualquier predicador equivocado, va a decir que se apoya en la Biblia. Los testigos de Jehová se apoyan en la Biblia. Los mormones se apoyan en la Biblia. Un montón de gente se apoya en la Biblia para decir un montón de cosas y ellos dicen que se apoyan en la Biblia. También en este caso los católicos. Ahora, eh, vamos a ver. Yo no he escuchado, como dije, a ningún predicador que diga, no, 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 no. Yo no me apoyo en la Biblia. Nunca. Yo nunca me he escuchado a alguien que diga eso. Todos dicen, todos dicen que dicen la verdad. Y que esa verdad viene en la Biblia. Bueno, repito, los católicos también. Este que vamos a ver es el artículo 1031 o 1031 para los que puedan buscarlos y tienen el catecismo para que vean lo que dice. El catecismo, este artículo, el 1031, dice esto es para los chicos de la escuela Berea. Y por favor, esto sí me lo van a tener que decir para que descubran dónde está el error. Dice el artículo, la iglesia ha formulado, obviamente la iglesia católica, la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15 y Primera de Pedro 1:7. Ahora, ¿dónde ellos encuentran, ellos la Iglesia Católica, dónde ellos encuentran el apoyo para su, perdón, esa de aquí, de donde ellos encuentran el apoyo para su doctrina, parte de esto, ¿verdad? A los chicos de la escuela Berea, en este caso, los que están ahorita, que me tienen que pasar el resumen, les voy a dar la oportunidad, por favor, para que ese artículo, yo quiero que me escriban dentro o que me lo contesten a mi WhatsApp o al mismo grupo, ¿dónde están los errores? Porque hay varios errores y nosotros rapidito los podemos ubicar porque ya nosotros hemos hablado de algunos puntos de cómo estudiar la escritura. Entonces, por favor, eso es lo que yo quiero que vean, pero eh, eh, van a encontrar errores, eso se los voy a poner para que lo puedan ver. Entonces, vamos a ver, pues vean, lean los versículos y todo eso, porfa, para ver qué dice, ¿verdad? Y repito, yo les podría haber dicho desde que yo dicté esta, esta cita, pues, de ¿cómo se llama? De este artículo, yo desde el principio se los pude haber dicho. Pero a veces, cuando a ustedes o a nosotros, no a ustedes, sino a nosotros, se nos dicen las cosas así de fáciles, a nosotros se nos olvida. Por eso hay que buscarlo para saber. Ahí ya nosotros vemos qué es el contexto y todo eso, porque a mí, yo creo que a muchos ya nos pasó cuando nosotros estábamos también aprendiendo.
Entonces, por favor, quiero que lo vean y me manden lo de los errores. Ahora, vamos a ir a Mateo 24:13 y les voy a hacer una pregunta ahorita, pero vamos a ver este Mateo 24:13. Dice Mateo 24:13. Ojo con esto y quiero que pongan muchísima atención. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo aquí hago la pregunta. Pongan muchísima atención. Este versículo es aplicable para nosotros como iglesia. ¿Será aplicable este versículo para nosotros como iglesia? Si alguno de ustedes dice que sí, o si alguno de ustedes ahorita, de los que están escuchando esto, tienen la oportunidad de estar escuchando esto, escríbanme y me dicen, yo dije que sí, y los que dicen que no, me escriben y me dicen que no, por favor, para saber, no se lo guarden, para poder saber qué piensan. Yo les voy a responder, obviamente, porque debo de responderlo acá. Pero repito la pregunta, ¿este versículo de Mateo 24:13 es aplicable para nosotros como iglesia? La respuesta es no, no es aplicable. Y aquí yo creo que se van a empezar a retorcer ciertas cositas porque la gente no lo ve o no lo conoce bien, pero ojo, no es aplicable. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia es salva por fe. La iglesia no tiene que perseverar en absolutamente nada. Solamente que a usted le hayan enseñado esto, que usted es salvo por obras. Si a usted le enseñaron que usted es salvo por obras, entonces ese versículo sí aplica para usted. ¿Qué quiere decir esto? Vean qué fácil. Vean lo fácil que a nosotros nos pueden engañar. ¿Qué quiere decir? Todo Mateo 24 está hablando de la tribulación, es decir, de los 7 años de la gran tribulación. Por eso la iglesia nunca se menciona en ese texto. Nunca. Léanlo, por favor. Léanlo. No me hagan caso. Léanlo. Nunca se menciona la iglesia en ese texto. Por lo tanto, nosotros no tenemos que perseverar hasta el final para ser salvos. Es cuestión de leer y de ver bien el contexto y saber ciertas técnicas para poder entender bien el texto. Recordemos que nosotros somos salvos por la fe. Nosotros no somos salvos por las obras. Yo quiero que esto les quede a ustedes claro, porque este versículo lo utilizan muchísimos pastores. Que el que persevere hasta el final, este será salvo. Y todo esto es que nos fijemos bien. Ustedes pueden decir, es que yo no sabía Mateo 24, yo no sabía que Mateo 24 hablaba, Luker, yo no lo sabía, yo no sabía que Mateo 24 hablaba de la tribulación. Les digo esto, no tienen por qué saber que habla de la gran tribulación. Lo que usted sí tiene que saber es simple y sencillamente que ustedes y yo somos salvos por la fe. Eso es todo. Por fe. Si usted es salvo por la fe, pues no dejen que no dejen que nada se les enseñe que vaya en contra de su salvación por la fe. Así es sencillo. Hay que conocer, hay que fijarse en el contexto de todo. Una anécdota. Iban dos hombres que hoy en día ya son pastores, ya son adultos mayores, muy tremendos en el Señor, una sabiduría increíble que el Señor les ha dado, que de hecho yo he aprendido mucho de ellos. Básicamente han sido uno de ellos es básicamente uno de mis maestros en todo esto. Y ojo, decía él que cuando él estaba joven, él junto con otro, eh, ellos debatían bastante con los testigos de Jehová, pero no de pelear, sino de que iban y hablaban y debatían. Entonces un día le trajeron a uno de los meros de los testigos de Jehová, esos que son como los meros, y los agarró con un versículo y los dejó volando, los dejó patinando. Estaban ellos no nuevos, pero todavía estaban en aprendizaje. Y ellos dijeron, mira, si tienen razón los testigos de Jehová en tal cosa. Entonces ellos se fueron a donde su pastor, al pastor donde ellos, y le dijeron, mira,
estábamos hablando con este fulano de los testigos de Jehová, nos enseñó esto en la Biblia y él tiene razón. El pastor de ellos casi les da con la Biblia en la cabeza y les dijo, ¿cómo ustedes van a hacer caso a lo que él les está diciendo? Vean, ustedes no leyeron el contexto, no leyeron lo que viene hablando la palabra. Este chaval o el testigo de Jehová solo se basó en un texto para decirles a ellos tal cosa y con eso basó su doctrina y los dejó así como deslumbrados y quedaron así como, ¿qué es esto? O sea, y el pastor le dijo, tienen que leer el contexto. Lo mismo les digo a ustedes, lean Mateo 24. La iglesia no aparece ahí. Entonces la iglesia, ese es para el periodo de los que van a estar en la parte de los 7 años de la tribulación. La iglesia no se menciona. La iglesia no tiene que perseverar en obras. Los que van a ser salvos en ese periodo de la gran tribulación, sí, ahí sí, no me voy a desviar del tema, ahí sí van a tener que hacer obras para poder ser salvos. ¿Cuáles obras? Su vida. Ahí sí tiene que ser una demostración con obras de eso, porque si no lo hacen ahorita, que es por fe, por gracia, por la fe que somos salvos, y en el periodo de la gran tribulación la gente que quede no demuestra con su vida, por medio de las obras de entregar su vida, no va a ser salvo. Por eso dice que el texto nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. La iglesia no tiene que perseverar. La iglesia es salva por la fe y la iglesia no va a estar ya en ese periodo. Recordemos eso. Ay, bueno, vamos a ver, vamos a continuar para no atrasarme más. Entonces, repito, si ustedes son salvos por la fe, no dejen que nada se les enseñe que vaya en contra de la salvación por fe. Así es simple. Como dije, ustedes no tienen que saber, no tenían que saber nada técnico. Es más, es nada más saber que ustedes y yo somos salvos por la fe. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, es decir, recordemos como número 1, la salvación es de Dios, no es de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Por lo tanto, es una gracia, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe y que alguien venga y diga, es que yo sí me la merecía. No, no, no. Por medio de la fe, de poner mi fe en Cristo Jesús, que fue el regalo ofrecido de Dios para que nosotros nos salváramos. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cuántos de ustedes se van a salvar por ser buenas personas? Ninguno, ni yo. Nadie se salva por ser buena persona, ni porque le dé comer a los niños, a los indigentes, o perros, o animales, o hagan un montón de cosas. Nadie. Hay gente que se enoja, escuchen, yo he visto gente que se enoja si usted le dice que la Madre Teresa de Calcuta probablemente está en el infierno, o que Mahatma Gandhi está en el infierno. Hay gente que se enoja. No importa que hayan hecho cosas muy buenas o compuesto música muy bonita. Lo que importa es que hayamos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. No es por obras. Ahí dice que para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10, que tampoco lo sabemos de memoria, dice, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, una vez que nosotros hemos venido a Cristo Jesús, entonces sí hacemos buenas obras, pero para honrar a aquel que nos salvó, no para salvarnos. Se logran verlo, se fijan. Vimos Mateo 24:13, donde dice que el que persevera hasta el fin, será salvo. No somos nosotros. Es más, como dije, la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. La iglesia se va en el arrebatamiento antes de que comience la tribulación.
para que lo sepan y lo tengan claro. Vamos a leer otro pasaje en Hechos 10 del 1 al 6. Hechos 10 del 1 al 6. Y esto tiene que ver con doctrina reformada. Así que esto les va a ayudar un poquito. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, ojo, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, pongan atención. Aquí tenemos a este hombre, Cornelio. Cornelio es un hombre que tiene, o al menos es un hombre muy religioso y practicante. Él es un convertido al judaísmo, él es un prosélito. Él hacía oración y él daba limosnas, nos lo dice la escritura. A ver, cuidado aquí con lo que yo les voy ahorita a enseñar. Dios nos salvó por gracia. No hay nada que pueda hacer alguien o yo o cualquiera que podamos hacer que nos salve. Nada. Pero observen esto. Viene el ángel y le dice, el ángel viene y le dice, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas o han subido delante de Dios. Por lo tanto, tienes que enviar por Pedro para que Pedro, ¿qué le tenía que traer Pedro? ¿Para que le trajera qué? ¿Mm? Piensen en eso un momento. El ángel manda y le dice que le traiga, le dice que sí, que sus limosnas y sus oraciones han subido delante de Dios. Pero manda a decir, trae a Pedro. Pedro, ¿qué tenía que traer? Piensen en esto. Si tienen la respuesta, igual me lo escriben. Pedro venía a traer el mensaje del evangelio de salvación. Salvación por fe. Y dice, Él te dirá qué debes hacer. ¿Se fijan cómo la escritura nos dice que Dios sí toma de cierta manera algunas cosas? ¿Lo notan? Como las oraciones y las limosnas. Que las limosnas, repito, ojo con esto, a las limosnas no se le dan a Dios. Así de paso, déjenme decirles, Dios no es limosnero. En la iglesia del frente, y con todo respeto, la iglesia católica, enseñan o nos enseñaron en algún momento que había que traer limosnas. Repito, Dios no es limosnero. A Dios se le traen diezmos y ofrendas. Y para que ustedes vean, hay muchas maneras de refutar la doctrina, por ejemplo, la doctrina calvinista. No crean que Dios va a dejar que se pierda alguien que realmente... Perdón, esto es una pregunta. No crean que Dios va a dejar a que alguien se pierda que realmente lo está buscando. ¿Mm? No, Dios no va a dejar que alguien se pierda, que alguien que de verdad lo esté buscando. ¿Alguna vez, por ejemplo, pensamos, ustedes y yo, de aquellas personas, un ejemplo de los que viven allá en el Amazonas y que no hay nadie que les hable del Señor? Bueno, imaginen, si a ustedes y a mí nos interesan, pues a Dios le interesan más esas personas. Pues Dios va a proveer la manera para que llegue el Evangelio a ellos. Nadie, escuchen esto, nadie que no busque a Dios de corazón se va a perder. Nadie se va a perder que de verdad busque a Dios de corazón. ¿Qué quiere decir? No puede, es decir, no puede ser porque, un ejemplo, no se puede perder a alguien así como en blanco, por así decirlo. Porque va a llegar el momento del juicio final en que alguien, mientras el Señor está dictando sentencia, alguien va a levantar la mano por allá y va a decir, oiga, Señor, a mí nadie nunca me dijo nada. ¿Por qué me vas a mandar al infierno si a mí nunca nadie me dijo, nunca nadie me habló?
Nadie le puede contradecir eso al Señor. Por eso Dios, en este ejemplo, o este hombre que, por ejemplo, que era piadoso, y que en realidad sí era piadoso, Cornelio, y si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, ahí en Hechos, el versículo, ustedes van a ver que él esperó a Pedro con gente en su casa. Él tenía gente ya en la casa esperando a Pedro. Tenía un montón de gente que quería que escuchar a Pedro. Entonces, leamos el contexto. Cuando les digan algo, lean el contexto. Si no es el inmediato, tiene que venir en el inmediato. Y si no es el inmediato, tiene que venir en el remoto. Y todo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y vamos a ver la diferencia, pero esto lo vamos a ver en la segunda lección. Quiero que se queden con esa idea para que vayan viendo en su mente, ¿verdad? De esta revolución. Y cuidado, no hay que comernos todo lo que nos dicen, sea quien sea. Hoy no hay super santo que no se equivoque. Muchas gracias. En la segunda lección continuamos.